Salud amigas y amigos de laiguana.tv, como esta es nuestra primera entrevista del año 2019, pues aprovechamos para mandarles un abrazo de feliz año a todas y a todos y con la esperanza pues de que sea un año de paz y un año de salud para todas y para todos. Comenzamos además periodísticamente por todo lo alto con un entrevistado como Elías Agua Milano, con quien vamos a conversar en primer lugar, precisamente porque hoy es 11 de enero, sobre los acontecimientos de ayer en la juramentación del presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Qué escenarios se plantean a tu juicio, Elías, luego de este episodio tan esperado? Bueno, mira, como lo habíamos conversado en entrevistas anteriores, el 10 de enero, en primer lugar, no era una fecha terminal, ¿no? Ocurrió lo que tenía que ocurrir. El presidente electo por la mayoría de los electores y electoras en la última elección presidencial asumió el mandato. Esta vez, de manera excepcional, como lo prevé la Constitución, lo hizo ante el Tribunal Supremo por la situación de desacato en la cual se encuentra la Asamblea Nacional. Ahora, es un punto, el 10 de enero siempre lo vi como un punto de inicio de una etapa compleja. Por un lado, en lo internacional, hemos iniciado el largo camino del aislamiento, ¿no?, de un grupo de naciones, de la Unión Europea, de los Estados Unidos y un grupo de gobiernos de la América Latina. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Eso no va a variar, ¿no?, en el corto plazo. Por lo tanto, Venezuela tiene que prepararse a vivir con las consecuencias de una agresión diplomática, política y económica por un periodo de tiempo bastante largo. Eso nos obliga entonces a iniciar una nueva etapa a lo interno del país y del proceso revolucionario. Yo creo que en primer lugar el país como nación, como objetivo nacional, frente a un aislamiento como el que se nos pretende hacer, la gran tarea es la producción nacional, ¿no? Y es una tarea de todo el país, donde tiene que estar involucrado, bueno, el sector privado, pero también tiene que involucrarse y no excluirse a los pequeños, a los medianos productores, a los campesinos, a las cooperativas, a los emprendedores familiares. Tiene que ser una gran cruzada por la producción nacional. Todo aquel que pueda producir tiene que ser incorporado a esa batalla, ¿no? Porque es la única manera como un país puede superar una situación de aislamiento y de bloqueo internacional. Hay casos de distintos niveles. Cuba es uno, ¿no?, con sus limitaciones de recursos. Pero otro caso es Irán, que logró un desarrollo interno, industrial, científico, tecnológico, en medio de un bloqueo largo de más de cuatro décadas, ¿no?, y además de agresiones militares permanentes. Entonces creo que esos son como los grandes desafíos de cara al 2019, ¿no? Y por otro lado, a lo interno, como ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro, lo dijo desde el alma, así lo sentí, ¿no? Quienes conocemos a Nicolás sabemos que lo dijo: es imposible seguir y lograr el objetivo de preservar la independencia, levantar la producción nacional, si definitivamente no se desmantela el sistema mafioso que ha ocupado la economía venezolana. Un concierto de funcionarios y empresarios corruptos, corruptores, que impiden cualquier desarrollo de las políticas que se emprendan para superar esta situación. Justamente quería ir a ese punto, a la situación interna, ¿no? Porque el chavismo, cuando enfrenta situaciones como esta, se aglutina, se convierte en uno solo frente al adversario, pero sigue habiendo una controversia interna dentro del chavismo. ¿Cuál es exactamente esa controversia en este momento? Bueno, precisamente esa, que la revolución no puede ser el espacio para que se conformen grupos de poder político y económico que anteponen sus propios intereses grupales o crematísticos, mercantiles, a los intereses de la nación y a los intereses de la revolución. No es justo, no es ético, no es ni siquiera humano que mientras la inmensa mayoría del pueblo está haciendo un gran sacrificio para sostener la independencia nacional, para defenderse frente a esta arremetida, esta agresión, y lo ha hecho a costa de su vida cotidiana, de la tranquilidad de su vida cotidiana,
bueno, haya funcionarios y empresarios jugando a la acumulación ilícita de riqueza a costa incluso del propio sacrificio que está haciendo el pueblo, ¿no? Y muchas veces arropados en las banderas del socialismo y en las banderas de la revolución y en las banderas del antiimperialismo, ¿no? Por eso el presidente Nicolás Maduro ayer fue muy enfático y lo comparto. Más peligroso que el imperialismo son esos grupos, son esos sectores corrompidos que se aprovechan de la nobleza de un pueblo, se aprovechan de la grandeza y de la heroicidad del pueblo venezolano que en este momento está resistiendo tamaña agresión extranjera. Bueno, fíjate, tú tuviste una entrevista muy polémica creo que fue con la BBC de Londres, ¿no? En la que hablaste acerca del tema de la corrupción y lo calificaste como un error que la revolución no hubiera logrado extirpar las estructuras corruptas, ¿no? Pero bueno, se te criticó porque en realidad no es un error, ¿no? En el sentido de que los delitos de corrupción son delitos intencionales, incluso delitos de astucia, ¿no? En muchos sentidos. O sea, que quien los comete está con toda la intencionalidad de cometerlos. Entonces, ¿realmente fue un error o es algo más allá todavía? No, yo me refería al tema de que cuando se priorizó los esfuerzos principales que había que hacer al inicio de la revolución, se priorizó correctamente por lo que era lo más urgente. Nosotros encontramos un pueblo depauperado, en las catacumbas de la miseria, ¿no? Y el comandante Chávez decidió pues concentrar su esfuerzo en la superación de la pobreza y confió en que el sistema de justicia podía procesar y desmantelar, bueno, los casos de corrupción que se habían cometido en el pasado, el gran latrocinio que se había cometido especialmente en los últimos años de la Cuarta República y bueno, y cualquier caso que surgiera. Eso no fue así, Pero más allá, a lo que me refiero es que hay una estructura montada para extraer la renta petrolera de manera ilícita y en eso juega un papel fundamental el sector privado que se ha instalado en Venezuela. No digo que todo, y no es un problema de que una persona sea mala o buena, es una lógica de funcionamiento de un capitalismo que encontró su manera de acumular riqueza a partir de la extracción ilícita de la renta petrolera que produce la nación venezolana. A eso me refiero. Y la muestra está que 20 años después de revolución vemos cómo personeros ligados a la Cuarta República y connotados dirigentes opositores aparecen vinculados a hechos de corrupción con el Estado. Último caso, bueno, la familia de Antonio Ledesma, ¿no? Por citar uno, pero conocemos, o se han conocido, pues, otros casos. Es una demostración, si 20 años después los personeros de la Cuarta República siguen usufructuando de la renta petrolera, es porque no se desmontó la estructura de corrupción y de extracción ilícita de las riquezas de la nación hacia grupos económicos particulares. En ese esfuerzo digamos, de vivir en el aislamiento, de resolver los problemas económicos tan graves que tiene el país, pareciera ser muy importante restablecer el diálogo con la oposición, o por lo menos con un sector de la oposición que no esté radicalizado. Pero a la vista de estos últimos acontecimientos, ¿ese sector tiene algún peso específico dentro de la oposición o la oposición está siendo dominada por los más radicales? Yo creo que lamentablemente la oposición está siendo dominada por el gobierno de los Estados Unidos y por el gobierno de Bogotá. No hay un liderazgo propio en la oposición, ninguno de ellos tiene la hegemonía de lo que debería ser pues, un proyecto de oposición. Ahora bien, yo lo he dicho y lo repito, ¿no? Yo creo que un tema central para avanzar en el rompimiento del aislamiento y sobre todo para poder avanzar en la resolución del problema de la deuda externa que tenemos y por lo tanto de acceso a nuevos financiamientos, pasa por efectivamente que la Asamblea Nacional como poder legislativo entre en funcionamiento, ¿no? Bien, por dos vías. Una, la de un acuerdo político como se prefiguró en República Dominicana, u otro, bueno, que ante la imposibilidad del país
de resolver un problema tan sensible para la recuperación económica como es el tema de la deuda externa y el tema del acceso a financiamiento, bueno, haya que convocar a una nueva elección de la Asamblea Nacional. Lo ideal sería mediante un acuerdo político, pero si no fuese así, bueno, yo creo que sí, que la Asamblea Nacional Constituyente estaría facultada para adelantar con todas las garantías del caso, y ojalá la oposición no se abstenga de participar pues, en un proceso que pudiera eventualmente llamarse. Pero es un tema a solucionar, ¿no? Y ojalá pueda ser solucionado este año. Lo ideal es que sea mediante el diálogo, mediante un acuerdo político en función del interés nacional y sobre todo del interés de la familia venezolana, que requiere definitivamente sosiego, que requiere tranquilidad, que requiere recuperar paulatinamente su vida cotidiana. En esa, digamos, en esa recuperación económica, en esa capacidad para vivir a pesar del aislamiento, es muy importante el poder comunal, ¿no? El poder popular, las comunas, como entes productivos. Y esto nos lleva al tema campesino, ¿no? Tú que fuiste ministro de Agricultura y Tierra y que además se te señalan en algunos corrillos políticos como uno de los que estuvo por detrás de la marcha campesina del año pasado. ¿Cómo ves el tema de la integración del poder popular, de las comunas, del poder comunal en la producción nacional? Bueno, en primer lugar te quiero decir y aclarar una vez más, yo no estuve detrás de la marcha campesina, yo estuve al lado de la marcha campesina, ¿no? Porque esa fue una iniciativa propia del campesinado, bueno, cansado de tanto atropello, de tanta exclusión de distintos niveles del Estado y de la restauración, el resurgimiento del latifundio y toda su carga de violencia y de clasismo contra el campesino y contra el campesinado, y siempre voy a estar al lado de la lucha campesina, lo estoy desde los 13 años, ¿cómo no lo voy a estar ahora? Y después de haber sido ministro de Agricultura y haber pues, ejecutado la revolución agraria del comandante Hugo Chávez, cosas que algunos no me perdonan nunca, ¿no? Pero el tema central es que no solo es el campesinado, son los indios, son los comuneros y las comuneras, son los movimientos del barrio. Una revolución sin pueblo no es revolución. O sea, nosotros no podemos creer que llegando incluso a ser el mejor gobierno del mundo, estamos haciendo una revolución. El mejor gobierno del mundo administra un estado y una situación, un status quo, lo administra bien, ¿no? Una revolución le da poder, le restituye más bien poder, no le da poder al pueblo, le restituye, le reconoce el poder al pueblo venezolano. Y yo siento que ahí es importante retomar el camino pues, que veníamos transitando con el comandante Hugo Chávez. Creo que hay una apuesta en muchos casos de que la burocracia puede resolver todo. Y cuando me refiero a la burocracia lo hago en los términos weberianos, digamos, en términos de los administradores de la cosa pública. Una burocracia, por buena que sea, por excelente que sea, no hace revolución. La revolución la hace el pueblo. Y si de verdad queremos hacer y continuar el camino revolucionario, tenemos que definitivamente confiar en el pueblo, en los sujetos protagónicos, en los trabajadores, en los campesinos, en los jóvenes del barrio, en las mujeres, en los indios, en las indias, ¿no? Que son el sustento y la esencia de un proceso de transformación revolucionaria. Yo creo profundamente en eso, y cuando hablo del camino de Chávez, hablo de eso, pues, del camino con el pueblo, de andar con el pueblo, de ser compañeros del pueblo y no protectores, ¿no? Aunque yo fui protector del Estado Miranda, pero no protector, el pueblo no necesita que lo protejan, el pueblo necesita ser sujeto de transformación. Ya para finalizar, tú has hecho un planteamiento también interesante en los últimos días en relación a la Asamblea Nacional Constituyente, a su trabajo, ya no digamos, en la atención de la crisis política, que es lo que ha ocurrido en este año y tanto de actividad, sino en la elaboración de una nueva constitución. Tú has dicho que una opción pudiera ser que se quede como está, que sea ratificada en líneas generales la Constitución Nacional Bolivariana de 1999.
¿Sigues pensando eso? Sí, mira, yo creo que la constituyente, yo como presidente de la comisión, ahí están los miles de discursos que di en aquel proceso de convocatoria a la Asamblea Constituyente del año 2017, la que está vigente. El objetivo principal era reordenar el Estado para lograr que el Estado garantizara la paz en el país, que estaba vulnerada frente a una asamblea en desacato, cuyos diputados se aprovechaban de la inmunidad parlamentaria para promover e incluso liderizar en la calle la violencia terrorista, y una Fiscalía General que dejaba que actuaran con impunidad, ¿no? Los actores que estaban cometiendo delitos contra la paz pública, contra la paz de la nación, contra el Estado venezolano. Ese fue el objetivo fundamental por el cual el presidente Nicolás Maduro convocó la asamblea, ¿no? Y bueno, sin duda alguna era el espacio para incorporar un conjunto de cosas y desarrollos que se han venido dando. Pero mi opinión, pues, es mi opinión, de cómo se ha ido generando la compleja situación venezolana, que la Constitución tal como está es un punto de unidad del chavismo, e incluso mucho más allá se ha convertido en un punto de unidad de los patriotas, de la gente que sin ser chavista, bueno, apuesta a la independencia de Venezuela, apuesta a la paz de Venezuela, y por lo tanto habría que valorar bien si hacer una nueva Constitución o reformar esta Constitución no puede, por el contrario, debilitar la unidad nacional. Por lo tanto, y yo desde el punto de vista político y jurídico de lo que es el espíritu constituyente, perfectamente pudiera presentarse la situación que una Asamblea Nacional Constituyente diga que, dado la opinión y en función de que la actual Constitución tiene vigencia en sus principios fundamentales, filosóficos, éticos, y que se ha convertido en un punto de unidad de la nación, pues no hace falta hacer una nueva Constitución. Yo lo veo así, si fuera yo constituyente lo planteara así en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, como político y como sociólogo y como estudioso de la política, considero que pudiera ser un escenario pertinente. En todo caso, la Asamblea Nacional Constituyente todavía tiene como muchas tareas en eso de sofocar la crisis política, ¿no? Claro, sigue siendo su tarea principal esa, pues, mantener el funcionamiento del Estado, avanzar en el reordenamiento del Estado, y en todo caso, si definitivamente los constituyentes y las constituyentes decidieran hacer una nueva Constitución, cosa que es muy difícil además, porque la Constitución, como digo, sus fundamentos filosóficos están vigentes: la democracia participativa, protagónica, el papel del Estado en la economía, ¿no? La independencia, la soberanía. Hoy más que nunca nuestra Constitución es un instrumento de defensa frente a tanta agresión extranjera contra nuestro país, contra nuestro pueblo. Pero si los constituyentes consideraran que hiciera falta incluir nuevos artículos o reformar esencialmente la Constitución, bueno, esta tiene que ser sometida a un intenso debate, superior incluso, desde mi punto de vista, al que ocurrió cuando se aprobó la Constitución de 1999. Si alguna constitución o reforma o nueva constitución en este contexto requiere de la mayor discusión para lograr, bueno, efectivamente, el mayor número de consenso en torno a ella. Bueno, le damos las gracias a Elías Jagua por estas declaraciones y también a nuestro equipo técnico integrado hoy por Emilio Laperuta, Carmen Márquez y la Cidey Lorenzo, y bueno, también anda por allí Miguel Ángel Pérez Pirela haciendo algunas tomas. Y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez.